Capítulo 5. ¿Cómo vamos a hacer esto realmente, Naruto? Preguntó Aizawa, sentándose frente a Naruto junto a una mesa grande mientras desayunaban. Quería más de él ya que en realidad no estaba dando mucho. Sí, querían liberar el imperio, pero Naruto tenía sus propias agendas, que no quería pensar que se interpondrían en el camino de su objetivo. Ayer, mientras estaba sentado con esa gente, me di cuenta de que la política no es realmente para mí. Soy un luchador. Siempre he sido un luchador, siempre he sido el que sostiene una espada y vence a los enemigos, respondió Naruto. Te he dado todos los conceptos básicos de lo que se debe hacer. Trabajarás con esa gente para encontrar una forma más precisa mientras yo limpio la basura sucia dentro del imperio. ¿Quieres decir matar a Honest? Es de Atibudo. A él no le gustará este coupe y seguramente se interpondrá en el camino. Bueno, nunca te ha gustado de todos modos. Aizawa se encogió de hombros al final. Sí, lo digo en serio, dijo Naruto mientras terminaba su comida. Te veré cuando regreses del trabajo. Según lo acordado, 2 de mis hombres te estarán observando. ¿Qué planeas hacer hoy? Naruto se encogió de hombros. Nada realmente, dijo mientras caminaba hacia las instalaciones subterráneas. Podría hacer algunas rondas por la capital si me aburro o incluso ir a ver a Agenda si no surge nada. Solo sé cuidadoso, Naruto asintió mientras desaparecía de su vista. Silenciosamente se abrió camino a través de los pasajes tenuemente iluminados antes de caminar hacia su oficina. Un suspiro audible escapó de sus labios mientras se sentaba detrás de un pequeño escritorio en la oficina. No tenía mucho que hacer y recientemente había estado buscando a alguien para calmar las cosas dentro de él. Estar de vuelta aquí no era solo para el espectáculo, no vino aquí para desalojar o jugar. Él había regresado aquí para trabajar. Sus hombres estaban trabajando desde que llegaron aquí. Originalmente, no había planeado quedarse por mucho tiempo. Solo quería arreglar las cosas y regresar al campamento. Pero las circunstancias han cambiado y respirar el aire dentro de este lugar y ver a Agenda nuevamente provocó su cambio de corazón. Necesitaba ocuparse de los asuntos rápidamente antes de abandonar la capital nuevamente. Sin embargo, SDA regresaría pronto. Estaba seguro de que ella iba a regresar, y si no regresaría lo suficientemente rápido para él. La muerte de alguien amado por ese cerdo haría que las cosas se movieran antes. El suspenso de volver a ver a SDA lo estaba ahogando en un éxtasis de pura anticipación. Ya podía sentir su sangre hirviendo hasta el punto en que una sonrisa igualmente sádica como la de SDA amenazaba con liberarse de los grilletes de la locura. Hubo tantas veces que pensó en hacer sufrir a Honest por lo que le pasó a Milla. Hay tantos dulces sueños agonizantes que tuvo con Honest quemándose hasta morir dentro de un estanque de llamas hasta las profundidades del purgatorio. Yura también sufriría en manos de su locura y Honest vería los resultados del sufrimiento de su hijo en un gran plato de estofado humano. El tren de pensamientos de Naruto se detuvo cuando uno de sus hombres entró en la oficina. El soldado vestía pantalones negros de algodón de pierna recta, botas negras, una camisa negra de manga larga y un abrigo negro que le llegaba hasta los tobillos. El soldado era un hombre de piel clara que estaba a la misma altura que Naruto. Su cabello era puramente blanco y corto. Tenía ojos negros que siempre estaban tenuemente abiertos. General, informó el hombre mientras se inclinaba un poco ante su general. El comandante Eisuke ha enviado un mensaje diciendo que han encontrado el objetivo. Naruto sonrió tan pronto como esas palabras llegaron a su entendimiento. Excelente, sonaba realmente feliz por algo. ¿Eisuke también te envió las coordenadas, supongo? Sí, respondió el soldado. ¿Debería llamar al comandante para seguir adelante con los preparativos para eliminar el objetivo? Naruto negó con la cabeza, pero antes de que pudiera responder, un pequeño gato entró en la oficina. Luego optó por ignorarlo. No, me ocuparé del asunto yo mismo. Dijo Naruto. Haz que Eisuke venga aquí con sus hombres, regresarás al campamento después de que Eisuke llegue a la capital. Espero que hayan completado sus negocios con sus familias. La mayoría de los hombres todavía disfrutan el tiempo, pero todos conocen sus deberes, señor. Regresaremos al campamento y estaremos listos para desplegarnos cuando sea necesario. Eran soldaduras. Los soldados solo sabían cumplir con sus deberes llamados por sus oficiales al mando. De todos modos, el tiempo que tenían para pasar con sus familias era más que suficiente. Los únicos hombres que regresaron fueron los que tenían familia en la capital. Otros eran de los pueblos de los alrededores de la capital de este maravilloso reino. Los que estaban fuera de la capital tenían suerte ya que no tenían que tener cuidado con nada ya que nadie los estaría mirando.
Aquí, se arriesgaron a que sus familias fueran descubiertas y puestas en un infierno por ese mono vestido de carne humana. Ya era bastante difícil ocultar las relaciones con sus familias después de haber desaparecido de la faz del mundo. Honest no se atrevería a arriesgarse con ellos, especialmente porque eran ex soldados imperiales bajo el poder del general Black. No me gustaría robarles el tiempo con sus familias, pero tenemos trabajo que hacer y una vez que lo completemos, habrá más tiempo disponible para que sean felices con sus familias. No tenía nada de eso. Ni siquiera tenía recuerdos del tipo de vida o entorno que vivía antes de que el emperador anterior lo encontrara. Todo lo que recordaba antes de venir aquí era estar parado solo en un bosque profundo con Amaterasu sostenido firmemente en su mano derecha. Si Miya hubiera estado vivo, probablemente tendría un hijo propio. Ciertamente valía la pena vivir la vida con esa mujer a su alrededor. Ella era su luz, su felicidad. Sin ella, ni siquiera podía verse a sí mismo tratando a otra mujer de la misma manera que lo hacía con ella. No podía imaginarse a sí mismo teniendo el pequeño Naruto. La vida apestaba sin ella. Tal vez había prolongado su regreso a la capital porque no tenía nada por lo que vivir más que mantenerse fiel a su juramento. El juramento era su razón de vivir. Sin él, probablemente habría desperdiciado a Honest hace mucho tiempo antes de permitir que su vida llegara a su fin. No vio futuro después de liberar el imperio. Miya, Akane. Todos se habían ido de este mundo. Se los había robado esa inmunda alimaña. Lo tenía todo cuando Miya estaba viva. Pensando en ello, cubrió el agujero que dejó la muerte del emperador, a quien realmente veía como un padre. Después de todo, el anciano lo trató como si fuera suyo, incluso cuando se mudó con la familia de Udo. Le juramos nuestra lealtad, general. Donde quiera que estemos, estaremos allí en cualquier momento para cumplir con sus órdenes. Además, si no trabajamos, este reino seguirá pudriéndose y no quiero que se marchite como los verdes hambrientos en el bosque. Naruto asintió al hombre. Realmente apreciaba su lealtad y su apoyo. El reino no era solo para él, también era para ellos y habían hecho sacrificios para estar aquí. No tenía nada que sacrificar, pero ya había perdido bastante y no quería perder nada, nunca más. Salvando el imperio. Por eso arriesgamos nuestras vidas, reflexionó Naruto. Cualquier soldado luchó para proteger su imperio, pero sus hombres querían salvarlo de las manos del diablo antes de dejarlo en las garras de la pureza para que pudieran protegerlo. Tal como estaba ahora, no valía la pena protegerlo. El imperio estaba podrido por todos los rincones. Olía a carne humana quemada por todas partes. El olor disgustó a Naruto. Ni siquiera las llamas de Amaterasu producían un olor tan desagradable. Sin embargo, no iba a permitir que siguiera siendo así. La purga y reeducación del imperio tiene como objetivo purificar a estas personas que hacen que este reino se mantenga y lo que es. Agregando más, Naruto habló. Mientras que nuestro objetivo es claro, una vez que te olvides de aquellos preciosos para ti y te concentres solo en tu meta, te conviertes en nada más que una máquina. Eso es en lo que se había convertido durante sus primeros días en el ejército. Sin embargo, no era solo una máquina, era una máquina de matar. Gracias a Akane y Miya ya no era así. El teniente asintió de todo corazón. Había servido a las órdenes de Naruto cuando era solo un cabo, y sabía lo que significaba ser una máquina o un robot. No nos hemos olvidado de nuestras familias. El hecho de que todavía los tengamos nos empodera para concentrarnos más en liberar este imperio para que ellos también puedan ser liberados. Naruto asintió con una sonrisa. La familia es importante y espero que todos estén felices, dijo. Haz que las cosas se muevan. Me despediré entonces. Entrega el gato antes de irte, dijo Naruto suavemente, sin molestarse en mirar al gato congelado. El teniente enarcó una ceja con curiosidad ante la petición. Naruto dijo entrega el gato, como si estuviera a su alcance. Pero esa no era la realidad de las cosas. Se había fijado en el animal, pero no era suyo y no lo sujetaba para entregárselo. Tendría que atraparlo primero antes de poder entregárselo al general. Sin hacer preguntas, el hombre de cabello blanco se inclinó hacia su lado izquierdo y atrapó al gato que obviamente estaba tratando de escabullirse cuando notó su mirada severa. Pero lo atrapó muy fácilmente por el cuello y se lo entregó a Naruto. El rubio lo tomó por el cuello y despidió a su lugarteniente. Una vez que el hombre se fue, su mirada severa se posó en el gato. ¿Qué quieres aquí? Lo más importante, ¿quién te envió? Exigió Naruto con un gruñido bajo. Miau, el gato ladeó un poco la mano, como si tratara de entender lo que estaba diciendo. La respuesta parecía natural que el gato ofreciera.
Pero no era la respuesta que esperaba Naruto. ¿Te parezco loco?, preguntó el rubio. Tengo a alguien a quien realmente quiero matar. Mi sangre ya está hirviendo. Estás perdiendo mi tiempo. Ahora, si no quieres que te meta la mano en la garganta y te saque los intestinos, responderás a mis preguntas. Maullar. La respuesta de Naruto fue lanzar al gato por los aires. Luego colocó su mano derecha sobre el escritorio y afiladas lanzas de finas llamas negras se formaron alrededor del escritorio. La intención no se equivocó. Si el gato los golpeaba, se perforaría todo el cuerpo y moriría. No pudo agarrarse al techo porque Naruto no lo arrojó lo suficientemente fuerte como para alcanzarlo. ¿Está bien? Está bien. Las palabras salieron como un torrente cuando el gato se transformó en una mujer de cabello rosado. Parecía asustada solo por la mirada en sus ojos. Naruto dispersó las lanzas afiladas pero no la atrapó. Le permitió golpear el escritorio en su frente de una manera bastante dolorosa. Chelsea hizo una mueca de dolor mientras se recomponía. Fue simplemente cruel para este hombre dejarla caer así sin siquiera intentar atraparla. Aunque no le hizo gracia. La expresión de su rostro le dio la idea de que solo iba a verla sufrir, y algo más. Tan pronto como Chelsea se recuperó, Naruto se puso de pie y la apoyó contra la pared. Hablar, el aliento que aplastó su piel era malditamente caliente. Era como si un dragón de fuego le hubiera soplado. La situación en la que se encontraba era muy peligrosa y amenazaba su seguridad, y la posición en la que se encontraba no era del todo cómoda con él tan cerca. Aún así, ella no iba a ceder tan fácilmente. Me temo que no puedo hacer eso, estaba dispuesta a morir por su deber después de todo. Mi paciencia contigo se está agotando en este momento, y te lo aseguro, no solo te mataré, te haré sufrir. Ahora dime por qué me estás espiando. Esta no es la primera vez que lo haces, y no he podido confirmar tu identidad hasta ahora. Chelsea le devolvió la mirada desafiante. Naruto se acercó y se inclinó un poco hacia su lado izquierdo, susurrándole al oído. Desgarraré tu cuerpo para hacerte. Chelsea aprovechó la oportunidad para mover sus manos libres. Nada los retenía ya que Naruto no los había atado. Una aguja encontró su camino directo al cuello de Naruto, cortándolo mientras aún estaba hablando. Chelsea luego lo empujó lejos de ella para crear un respiro. Naruto no se cayó como había anticipado. Él se quedó quieto, con la cabeza mirando hacia el otro lado antes de que lentamente se volviera hacia ella. La asustó cuando vio su mirada. O ella habló rápidamente o él iba a hacer lo que había dicho. Unas pocas horas después Naruto miró hacia una pequeña cabaña en lo profundo del bosque en las regiones occidentales del imperio. Estaba mirando una choza que albergaba un cerdo que deseaba matar, asesinar de la manera más brutal. El pensamiento embriagaba a los pensamientos ya corruptos que ya se estaban volviendo virales dentro de esta cabeza. Naruto deseaba poder contenerse un poco más para no terminar rápidamente por pura emoción. ¿Esta es la ubicación correcta, ne?, preguntó Naruto mirando al hombre que lo había dirigido a este lugar. Ay, respondió el hombre con calma. Bien, entonces, eres libre de irte. No deseo que veas lo que va a estar pasando aquí. El peor de los casos era que sus subordinados comenzaran a verlo de la misma manera que el gemelo de Stead porque seguramente iba a estar sangrando dentro de la pequeña casa. No iba a mantener la mayor parte de su cordura una vez que sus ojos captaran la vista de las alimañas que deseaba borrar. Ya estaba ansioso por quemar la cabaña solo para poder ver a las alimañas salir de las llamas negras con horror y dolor. Amaterasu estaba causando que la temperatura del calor dentro de él se elevara a medida que las llamas del purgatorio crecían en las profundidades de su alma. ¿Habrá algo que necesite, señor? Naruto negó con la cabeza. Necesitaba su amada espada, ni más ni menos. Regresa a la capital y advierte a Eisuke que apriete las cosas ya que enviaré pedazos de alimañas en una olla. No hay duda de que la carne saltará para ejecutar a cualquiera que sospeche. Zenest vio a su hijo en pedazos, después de ser asesinado brutalmente, seguramente manipularía los cambios en su seguridad y mantendría las cosas firmes. Incluso puede recordar a Stead rápidamente solo para poder llegar al fondo del asunto. El hijo de esa carne significaba algo para él y matar a su descendencia no era más que una señal de guerra y una declaración de que él era el siguiente en la línea para enfrentar la muerte. Una vez que reforzara la seguridad alrededor del Palacio Real y alrededor de sus lacayos, las cosas se volverían un poco más difíciles de manejar. Aunque no para él. No había montaña que pudiera interponerse en su camino.
Todo lo que intentara interponerse en su camino se enfrentaría a las abrasadoras llamas negras del purgatorio, y no había nada aparte de su carne que esas llamas no pudieran devorar. ¿No causaría eso más bajas? Seguramente no estaba preocupado por sus camaradas. Estaba más preocupado por otras partes que también luchaban contra el imperio y aquellas personas inocentes que quedarían atrapadas en el fuego cruzado. Ni Honest ni Esdeath tuvieron problemas en usar inocentes para conseguir lo que querían. Naruto pensó por un momento antes de responder, desafortunadamente ese puede ser el resultado. Pero si somos cuidadosos y trabajamos rápido, podremos suprimir las fuerzas de la carne y reducir su número antes de que haga algo drástico. Sabía de qué estaba hablando su hombre a pesar de que el hombre no fue preciso con su pregunta. Por muy jodido que estuviera en la cabeza, no amaba usar a personas inocentes para conseguir lo que quería. A los inocentes se les debe dejar solos para vivir sus vidas inocentes en lugar de ser arrastrados a batallas que no son de su incumbencia. Eso es lo que él creía. Para él, era un pecado punible matar a personas inocentes que no sabían nada sobre la guerra. No tendría ningún problema en arrasar con cualquiera que pensara que no tenía valor para la vida de los inocentes. Este mundo no podría tener ninguna esperanza de mejorar sin algunas personas que no fueran corrompidas por la maldad del imperio. Sin embargo, Honest y Esdeath tenían puntos de vista diferentes. Por eso tenían que ser castigados. Habían cometido grandes crímenes contra el pueblo. Incluso cuando trabajó celosamente por el imperio como un joven soldado, nunca tuvo el gusto de derramar la sangre de los inocentes. No tuvo escrúpulos y destruyó todo lo que percibió como una amenaza para el imperio, pero tocar a los inocentes fue un límite que nunca cruzó. Su propio pecado fue que, a menudo, simplemente le era indiferente cuando Esdeath lo hacía en su presencia. Si bien nunca participó en nada de eso, permitió que sucediera. El hecho de que pudo haberlo detenido pero no lo hizo, él también había pecado. Le informaré a todos entonces, dijo el hombre antes de desaparecer. Miya, hoy reduzco a tus enemigos. Terminaré lo que empecé entonces, sonrió un poco amargamente. No sé qué es lo que realmente deseas que haga. No sé si soportarías esta sed de venganza disfrazada de bien, pero lo hago por ti. Una última mirada por encima de los cielos, Naruto comenzó a caminar hacia la pequeña cabaña. Aunque él mismo nunca lo notó, cada pequeña cosa verde que estaba cerca de él, en el suelo, se marchitó y desapareció mientras caminaba lentamente. Aunque las llamas de Amaterasu no eran visibles, estaba emitiendo una gran cantidad de calor que absorbía la vida de todo lo que quedaba atrapado en el abrazo del calor. La última vez no había podido terminar el trabajo, pero esta vez no lo haría. Dejó a Shiura con cicatrices eternas y un recuerdo no tan grato de él. Sin duda, las alimañas se quedarían sin palabras y se cagarían solo con su mera presencia, o podría haber desarrollado un poco de arrogancia a lo largo de los años, que sonreiría con los pensamientos risibles de ejercer su venganza sobre lo que le habían hecho. Esa cosa no podía tocarlo. A pesar de empuñar un Teigu, era solo un niño mimado que no deseaba nada más que complacer su carne para un padre. Shiura no era un soldado, puede que fuera bueno en las peleas y en el uso de sus armas imperiales, pero no era rival para el general Black. Como tal, Naruto iba a disfrutar del tormento que le traería el tonto. Naruto se enfrentó a un gran dilema. Se enfrentaba a dos opciones y no podía elegir cuál era la mejor: entrar sigilosamente en la choza o atravesar la puerta para una entrada más dramática, o simplemente podía tocar y plantar una amplia sonrisa mientras esperaba que las alimañas abrieran la puerta. De cualquier manera, las alimañas verían su rostro y temblarían de miedo extremo y de dolor una vez que las llamas del purgatorio comenzaran a lamer su carne. Suspirando, Naruto abrió la puerta de una patada y entró en la casa de una sola habitación. Ignoró el grito femenino que se disparó cuando abrió la puerta de una patada. El olor a sexo atrapó su nariz, y el rubio se detuvo en seco en el camino de la puerta. Pensar que esta cosa todavía estaba haciendo lo que le había hecho a Miya, hizo que su sangre hierva a niveles peligrosos. La idea de que todavía podía disfrutar a pesar de la blasfemia que cometió cuando violó a Miya. Decir que estaba enojado era un eufemismo. Estaba más que furioso, estaba tan furioso que sus ojos normalmente azules se volvieron negros puros. Quienquiera que hubiera armado el palo seguramente sabía magia, pero lo iba a cortar de nuevo, y esta vez lo cocinaría y se lo daría de comer a las alimañas. Sí, había que hacer los pagos de las deudas vencidas. Se aseguraría de que los pagos fueran satisfactorios y no le dejaran nada que desear. Para Miya, el dolor que iba a infligir tenía que ser suficiente según sus propios estándares.
¿Quién diablos?, gritó Yura mirando hacia la puerta para ver quién se atrevía a interrumpir su diversión. Sus ojos se agrandaron y casi perdieron todo el color cuando vio esos ojos negros, cabello rubio, las llamas que bailaban alrededor de los pies del hombre. No fue un error, era él, a menos que estuviera viendo un fantasma. Pero, ¿cómo podría ser? Vio su cuerpo, estaba seguro de que estaba muerto. Se había regocijado tanto con su padre cuando este había logrado matarlo. Aún más fue su alegría cuando su tercera pierna se recuperó después de un dolor extremo. Aunque no funcionaba como antes, seguía funcionando. Aún así, esto no debería ser una realidad. «¿Estás de muerto?», tartamudeó empujando a la mujer a su lado fuera de la cama. Estaba listo para huir ahora. Puede estar seguro de sus habilidades, pero esa mirada demoníaca y el aura negra general y el calor que rodeaba a Naruto absorbieron cualquier espíritu de lucha que pudiera haber tenido. A pesar de que el rubio estaba en la puerta, podía sentir el calor que emanaba de él y eso solo le decía una cosa. Ese hombre estaba más que enojado e iba a continuar donde lo dejó, o incluso comenzar desde el principio. Ya que todas las piezas de su cuerpo fueron reunidas. Tomó muchos medicamentos y cirugías para que finalmente se curara y no iba a ser sometido a nada que lo hiciera pasar por ese proceso nuevamente. Naruto miró a la mujer que ahora estaba en el suelo, manteniendo su expresión en blanco, le habló, «Sal de aquí», le ordenó. La mujer comenzó a alejarse temerosa de la cama. Naruto hizo un espacio entre él y la puerta para que ella pasara, pero ella parecía vacilante y muy temerosa. Obligó a sus nervios a calmarse y le ofreció a la mujer una sonrisa. «No te haré daño». No necesitó que se lo dijera 2 veces. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la mujer pasó corriendo junto a él con la ropa bien sujeta con ambas manos. Ahora bien, la sonrisa había desaparecido de nuevo, sin dejar rastro. Se giró para mirar a Yura, pero las alimañas ya estaban saltando por la ventana, con el trasero desnudo. No fue divertido de ver. Sin embargo, en cualquier día dada una situación diferente, se habría reído. En cambio, se sintió empujado a solo mirar la escena o moverse lenta pero seguramente hacia las alimañas en una ola de llamas negras cargando hacia el hombre aterrorizado. Un hombre suelto, tan aterrorizado que olvidó ponerse la ropa. La mujer había sido lo suficientemente racional como para quitarse la ropa antes de salir corriendo. El miedo le hacía cosas extraordinarias a una alimaña. Suspirando, Naruto siguió al hombre a través de la ventana. Amaterasu ya estaba en su mano derecha. Ella le había dado permiso para que él la ensuciara con la sangre de las alimañas. Normalmente, sería una blasfemia, pero ella era una espada del purgatorio y en este camino, su amada espada tendría que ensuciarse las manos para hacer el trabajo. La santidad de sus llamas limpiaría cualquier forma de suciedad en ella. Una vez que Naruto estuvo fuera de la pequeña cabaña, se vio rodeado por un montón de árboles, todos alineados entre sí. Fue una lástima que la naturaleza tuviera que quedar atrapada en el fuego cruzado de esta limpieza, pero no se pudo evitar. Yura estaba tan aterrorizado que sus piernas temblaban y desmayaban. Sí, recordaba bastante bien el dolor que sintió la última vez, y cómo quería morir pero no podía. Un fantasma había regresado para atormentarlo por sus acciones, y no era un fantasma cualquiera, era un fantasma aterrador y aterrador. A pesar de sus intentos de correr, en realidad no iba muy lejos. Siguió tropezando mientras intentaba escapar. Su respiración era dificultosa, con el sudor brotando de su frente. No le importaba su desnudez. Estaba preocupado por su propia vida. También podría llorar para que su padre viniera a salvarlo, o incluso a sus secuaces, pero no estaban cerca de este lugar. Se había asegurado a sí mismo que nada de esta naturaleza sucedería. Después de todo, estaba viajando por debajo del radar. Ni siquiera en su sueño más salvaje u horrible había pensado que un hombre muerto regresaría para perseguirlo. Estaba casi muerto si ese hombre lo atrapaba. Un paso más fuera de lugar, y Yura golpeó el suelo con la cara. El calor aumentó drásticamente, mientras cada centímetro de su cabello se alisaba. Él estaba aquí. Ni siquiera se le permitió ponerse de pie cuando un pie se estrelló contra su cabeza, golpeándolo contra el suelo con tanta fuerza que sintió que su cerebro se estremecía dentro de su cráneo. «Hola Yura, te he extrañado», susurró Naruto, con un poco de emoción evidente en su voz. «Veo que te ha ido bien en los últimos años». Yura apretó los dientes, pero no pudo decir nada porque su cabeza estaba presionada contra el suelo, tan fuerte que ni siquiera podía respirar con facilidad. Naruto pareció reconocer el problema y se quitó el pie derecho de la cabeza. «Estás muerto. Death te mató. Aunque no estaba bien, era tu cuerpo».
Naruto simplemente observó en silencio mientras el hombre se daba la vuelta para mirarlo. Sonrió. No era una sonrisa feliz. Era algo así como una sonrisa sádica que le recordó a Syura a la reina del mundo del sadismo. El pensamiento le trajo mucho miedo porque esa sonrisa no prometía más que dolor. Yo no morí, alimañas. Esdeath no pudo matarme. No tengo paciencia para explicarte las cosas, solo necesito que te calles mientras cumplo mi deseo, dijo Naruto antes de cortar el aire con su espada. Lo presionó contra el cuello de Syura, sacando un poco de sangre. No voy a acabar contigo tan rápido, hacer eso sería un pecado. Syura abrió mucho los ojos, sabiendo que si no hacía nada ahora iba a morir dolorosamente. Sus ojos buscaron frenéticamente a su alrededor algo que pudiera usar a su favor. Maldijo su propio miedo porque si no fuera por él, no habría dejado a su Teigu en esa maldita choza. Tenía que escapar de alguna manera, por todos los medios, usando cualquier método. Incluso si eso significaba enfurecer aún más al rubio solo para poder ganar un segundo para escapar. En primer lugar, ¿habría alguna diferencia si me disculpara y te jurara que nunca me acostaré con ninguna mujer? Una sonrisa bastante dulce, al menos así debía ser, se formó en sus labios mientras esperaba la respuesta de Naruto. No, la respuesta llegó rápidamente. Tu existencia es una abominación. No puedo permitir que una cosa tan sucia viva entre humanos. Tus pecados no pueden ser borrados con un simple lo siento. Lo único que obtendrás es dolor y muerte. Era un tono de finalidad que no dejó ni una gota de esperanza en los ojos de Syura. Naruto no iba a escuchar nada de lo que decía, y el único destino que le esperaba era una muerte aplastante. El pensamiento hizo hervir su sangre y mordió su labio mientras se preparaba para lo peor después de sus palabras. Para ser alguien de quien se decía que tenía un corazón frío durante los días militares, eres muy emotivo. Me refiero a todo este alboroto porque me jodía tu patético ayudante. Sin embargo, debo admitir que fue bastante divertido hacerlo con ella y todo el tiempo, ella seguía gritando tu nombre, me rogaba que parara, pero la callé y le metí la lengua en la garganta. ¿Quieres saber cómo gemía cuando la estaba haciendo? No hubo respuesta de Naruto. Syura sonrió para sus adentros. Los efectos deseados de su pequeña jactancia se estaban mostrando. Naruto estaba completamente congelado, y este era todo el tipo de situación que necesitaba para escapar. Un escape exitoso para el caso. Con Naruto atrapado en su propio pequeño mundo, Syura se levantó apresuradamente y comenzó a correr hacia la cabaña para poder tomar su Teigu y escapar rápidamente. Sin embargo, no se le permitió ir a ningún lado. Unos pocos pasos más allá de Naruto fue todo lo que hizo antes de que un muro de llamas negras brotara del suelo, bloqueando su camino. El sudor comenzó a rodar por su piel a medida que el calor aumentaba de nuevo. Se volvió tan insoportable que incluso las hojas de los árboles alrededor comenzaron a quemarse. Syura tembló sabiendo que moriría pronto ya que podía sentir su cuerpo peleando una batalla fallida al tratar de calmar la temperatura de su cuerpo. Tal vez provocar más al hombre no había sido la mejor opción. Estuvo a punto de saltar directamente hacia la pared de llamas cuando se dio la vuelta, solo para encontrarse con Naruto. Su cabeza estaba inclinada hacia la derecha, nada en su cuerpo se movía, la parte más aterradora era la cantidad de sed de sangre que el rubio estaba derramando. Ni siquiera Esdeath podía producir tanta sed de rubio. Inundaba todos sus sentidos enloquecidos, y buscaba sobrecargarlos. Si el regreso de un fantasma no era prueba suficiente, la insoportable sed de sangre que empequeñecía lo que había sentido de Esdeath por millas era suficiente para confirmar que en verdad estaba jodido. Fue casi como la última vez cuando este hombre casi pierde los estribos y comienza a reírse como un maníaco ante su padre, el primer ministro. Hubo muchas noches en las que tuvo pesadillas solo con pensar en esa risa. Sus piernas temblaban violentamente, mientras los colmillos de la sed de sangre venenosa que Naruto estaba filtrando goteaban en su carne, debilitándola aún más. Cayó sobre su trasero y se arrastró un poco hacia atrás. ¿Dónde estaba su padre cuando lo necesitaba? No podía escapar de esta situación sin ayuda. Cometer suicidio no estaba lejos de pensar en esta etapa. Solo mirar esa mirada de corazón frío que Naruto le estaba dando le dijo que estaba en un mundo de dolor y que no iba a escapar sin perder otra parte de su cuerpo. El calor que rodeaba el lugar no le estaba haciendo ningún favor, ya que le dificultaba la respiración. Era como si estuviera succionando el oxígeno del entorno. Sin embargo, no sería una sorpresa si ese fuera el caso. Los árboles mismos ahora estaban muriendo debido a este calor. Por favor, Naruto no permitió que las alimañas siguieran hablando.
Su pie derecho se estrelló contra el estómago de Syura con tanta fuerza que escupió un bulto de tos mientras sus intestinos se encogían de dolor. ¡Ah! Syura soltó otro grito. Salía humo debajo del pie derecho de Naruto. Lo estaban cocinando vivo. Realmente ardía como las llamas del infierno. Era como si el rubio hubiera encendido fuego bajo su pie y lo hubiera presionado contra su estómago. Naruto quitó su pie del estómago de Syura, una huella de su calzado era claramente visible en la piel del hombre. Black luego disminuyó el calor que estaba derramando al obligarse a sí mismo a reducir la sed de sangre y la ira reprimida. Realmente se sintió disgustado por las palabras que brotaron de esta alimaña y su audacia para recitar los últimos momentos de Milla fue atrevida y lo había enfurecido mucho. Te enviaré al purgatorio muy pronto, había tanta malicia e intención detrás de su tono que Syura se estremeció al pensar. A tu creador se le enviarán pedazos de tu cuerpo en un tazón grande, para que pueda darse un festín. ¿No es que le gusta su carne roja? Hubiera preferido cocinarte, pero a esa cosa le gusta la carne roja, era ahora o nunca. A pesar de que sus rodillas temblaban de frío miedo, Syura logró ponerse de pie. No podía simplemente morir así. Era un hombre y el único hijo del primer ministro. Iba a gobernar el imperio después de la muerte de su padre. Tenía sueños, no podía darse el lujo de morir aquí, y si se estaba muriendo, el suicidio era la mejor opción que ser asesinado de manera dolorosa por este demonio. Antes de que pudiera hacer su movimiento, Naruto actuó primero después de haber leído la situación. Estaba tan absorto en el momento que ni siquiera vio cómo se había movido el rubio, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Dos kunais atravesaron ambos hombros con tanta agudeza y fuerza que atravesaron el costado. Le tomó algunos segundos registrar el dolor, y cuando lo hizo, rechina los dientes porque se niega a mostrar los dientes por este retorcido hijo de puta. La sangre comenzó a brotar lentamente de ambos hombros, mientras el dolor continuaba agarrándolo con firmeza. Lo que empeoró las cosas fue cuando Naruto le dio un rodillazo en el estómago con tanta fuerza que escupió algunos líquidos de su boca. Esto lo obligó a caer un poco hacia adelante. Aunque ese no fue el final. Como si lo estuviera atrapando, Naruto agarró las manijas de ambos kunais que aún estaban incrustados en sus hombros. Una cantidad inconmensurable de calor atravesó los kunais y golpeó su carne. El sonido del calor quemando su cuerpo sonaba como un bistec frito en aceite hirviendo. Aún así, Syura se negó a gritar hacia el exterior. Naruto lo empujó ligeramente hacia atrás, permitiéndole pararse sobre sus propios pies. ¿No vas a contraatacar?, preguntó con la cabeza un poco inclinada hacia la izquierda. Syura retrocedió unos pasos en un esfuerzo por huir. Este era un hombre al que no podía derrotar sin su Teigu. Él lo necesitaba. Naruto le permitió girar y correr unos pasos hacia adelante. Incluso permitió que el muro de llamas desapareciera de su frente permitiéndole hacer movimientos lentos y temblorosos hacia su cabaña. ¿Estás buscando esto?, preguntó Naruto mientras le tendía el Teigu de Syura, que había recogido de la cabaña después de que las alimañas se escaparan sin él. Aunque Naruto pudo haberlo tentado a darse la vuelta, Syura se dio la vuelta para ver de qué estaba hablando el rubio. Sus esperanzas casi se duplicaron cuando vio a su Teigu. No dijo nada. Había hablado demasiado y solo había empeorado la situación para él. Puedes quedártelo, dijo Naruto mientras lo arrojaba directamente frente a Syura. A pesar de que sus manos eran casi inútiles, todavía las movía para tratar de atrapar al Teigu que venía hacia él. Si lo tomaba, podría teletransportarse efectivamente lejos de aquí e ir a informar esto a su amado padre, quien sin duda movilizaría a Budo y Steak para que fueran a cazar a Naruto nuevamente. Antes de que pudiera atraparlo, Naruto apareció detrás del Teigu, Amaterasu en su mano derecha. Balanceó su espada en un corte hacia abajo, apuntando al centro del Teigu. Syura abrió mucho los ojos cuando la hoja atravesó su Teigu como si fuera un trozo de papel. Dos piezas del Teigu cayeron al suelo mientras sus ojos observaban. Se sentía como si todas sus esperanzas se hubieran reducido a la mitad. Mierda, ¿o no?, finalizó Naruto con una sonrisa cruel. Tu creador estaría tan decepcionado si descubriera que te mataron sin siquiera pelear o incluso intentar lanzarme una sola patada. Honesto estará muy decepcionado, el rubio negó con la cabeza decepcionado. Syura apretó los dientes con furia. La aprobación de su padre era algo que anhelaba más y haría algo para enorgullecer a su padre o incluso reconocer su existencia. Por mucho que se amaba a sí mismo, también le gustaba que su padre lo alabara. Era cierto que su padre ciertamente estaría decepcionado de él si se enteraba de esto.
La idea de ver esa mirada de decepción de su padre le dio algo de fuerza para erguirse. Dio un paso más cerca de Naruto antes de intentar una patada alta con el pie derecho. Fue realmente un intento lamentable. Naruto tuvo que esperar a que la patada lo alcanzara. Es posible que haya pasado algunos años de la batalla, pero esto era otra cosa. Atrapó la patada con la mano izquierda, mientras que con la derecha sostenía la espada con firmeza. Las alimañas abrieron los ojos cuando Naruto balanceó su espada hacia su pie derecho, que sostenía. La hoja cortó su carne y hueso en la espinilla, cortando su pierna. Naruto no se detuvo allí. Dejó caer el pie que había cortado y procedió a apuñalar a Shura directamente en el estómago, provocando un grito de dolor de las alimañas. Luego agarró la cara de Shura con la mano derecha, mientras su espada aún estaba incrustada en su estómago, y lo golpeó contra el suelo con fuerza. Haré esto rápido, dijo Naruto mientras retiraba su espada del estómago de Shura, no sin antes retorcerla. No tengo ningún deseo de escuchar sus gritos, agregó. Shura abrió mucho los ojos sabiendo lo que Naruto había hecho la última vez para mantenerlo callado. Pero los toleraré. Shura casi se sintió aliviado de que su mandíbula no fuera a ser desgarrada de nuevo. Realmente había costado mucho arreglar su mandíbula y todavía tenía algo de acero adentro manteniéndola unida. Naruto saltó un poco antes de que ambos pies se estrellaran contra el pecho de Shura, rompiendo algunos huesos. Como resultado, las alimañas escupieron una bocanada de sangre, pero Naruto ni siquiera lo miró cuando su pie derecho golpeó la cara de las alimañas más abajo en el suelo. Una vez que se bajó de las alimañas, agarró su pie izquierdo y procedió a romperlo con fuerza en la rodilla. Hizo que la pierna se doblara de una manera que no debía mientras Shura continuaba lanzando más gritos de dolor que obviamente Naruto ignoraba. Incluso uno que estaba pasando no se atrevería a comprobar si escuchaba el grito. Solo el sonido fue suficiente para decirle a cualquiera que quien quiera que estuviera gritando estaba pasando por un dolor insoportable. Naruto volteó el receptor de su castigo, haciéndolo comer tierra. Se aseguró de esto golpeándose la parte posterior de la cabeza con el talón trasero. Siguió adelante hasta las manos. Mientras Shura gritaba, los rompió la articulación del codo. Era solo el comienzo de su castigo. Más tarde ese día Palacio Real, o bien la tormenta se estaba acumulando en previsión del regreso de Sdeak, o las cosas iban a complicarse en las próximas semanas o meses, pero Honest podía sentir en sus entrañas que algo se avecinaba pronto, y sería divertido para él ver o sería desastroso. Naturalmente, él creía lo último ya que tenía todas las armas que necesitaba a su disposición. Budo era una nube inamovible de relámpagos lista para tronar cualquier cosa que pretendiera atacar el imperio y Sdeat era otra montaña de hielo frío que no se movería por nada. La única forma de eliminarla era matándola, algo que no creía probable que ocurriera pronto. No había enemigo que pudiera siquiera acercarse a su poder. Sin embargo, no estaba tan seguro con Budo. Sabía muy bien que el comandante en jefe simplemente estaba esperando el momento adecuado para actuar. Cuando llegue el momento, el hombre seguramente intentará sacarlo de este mundo. Ya le habían advertido que se ocuparía de él cuando llegara el momento. Mientras tanto, el hombre grande simplemente estaba esperando su momento mientras disminuía las ratas. Ministro, llamó la joven voz del emperador Makato. Estaban dentro de las habitaciones personales de Makato, sentados alrededor de la mesa. Recibí noticias de que mi gente no está satisfecha con mi gobierno. Parecía preocupado por el asunto solo por su tono. Honest levantó una ceja con curiosidad ante esta pequeña información porque el emperador no debería recibir ninguna palabra de nadie más que de él. ¿Quién te dijo eso, Eika? El ministro de Bienestar Público, respondió Makoto en voz baja. La mujer se ocupaba de las personas y su bienestar, era algo comprensible que una mujer en su posición lo dijera si realmente era la realidad. Realmente no sabía mucho ya que siempre estaba dentro de los límites del Palacio Real. Realmente no necesitaba supervisar todo lo que sucedía en la capital y el imperio en su conjunto. Tenía personas para realizar esas tareas y confiaba en que el primer ministro sería franco con él. Siempre había contado con el hombre para resolver algunos problemas y ofrecerle consejos cuando fuera necesario. Honesto entrecerró los ojos un poco. Esa mujer intrigante, pensó con disgusto. Una vez que Sdeat regrese, él iba a hacer que la mataran, eso era seguro. Él no iba a permitir que tal espina en su costado siguiera viviendo como ella quisiera. Sin embargo, se aseguraría de divertirse un poco antes de que ella muera. ¿Ofreció ella una solución al asunto, si lo que dice es cierto? Makoto asintió.
Dijo que debería tomarme un tiempo para aventurarme por los distritos exteriores de la capital y ver cómo sufre la gente. También dijo que me sorprenderían algunas de las cosas despreciables que vería si me tomara el tiempo. Esa mujer realmente estaba tramando algo. Era una pena para ella que Ika no hiciera nada sin confiarle nada. Ika, no deberías preocuparte por eso. Me encargaré de eso y luego te daré una respuesta positiva, si el informe tiene algo de verdad. Honest hizo una pausa por un momento para dar su golpe mortal. Tal vez el ministro ha olvidado que Nightbright sigue suelto. No podemos poner en riesgo tu seguridad permitiéndote salir del palacio. Makoto se quedó en silencio por unos momentos. Supongo que tienes razón, dijo. Si el hermano mayor Naruto todavía estuviera vivo, estas personas habrían sido llevadas ante la justicia hace mucho tiempo. Mi padre lo llamó su soldado de mayor confianza, y siempre decía que nunca dormiría si hubiera ratas en la capital, eso es durante los días en que solía regresar mucho a casa. Honesto casi frunció el ceño. Makoto estaba dispuesto a perdonar las acciones de Naruto siempre que se disculpara y prometiera no volver a hacerlo. Qué contento estaba de haber eliminado a ese tonto hace mucho tiempo. Eika, ¿por qué lo llamas hermano mayor? Comprendió que el hombre había estado cerca de la familia real y de la familia de Budo. El único hombre al que respetaba era el emperador anterior. Mis hermanos muertos son los que sabían la historia completa, pero el padre solía llamarlo su hijo adoptivo. Cada vez que regresaba, cuando mi padre aún vivía, siempre se quedaba con nosotros. Mi padre lo elogió más de lo que él elogió al Budo. Puede que fuera pequeño en ese entonces, pero nunca podría olvidar esos recuerdos. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando murió su padre. Es una pena que esté muerto, dijo Honest. Antes de que pudiera decir algo, un mensajero entró en la habitación antes de entregarle una caja. ¿Qué es? El mensajero negó con la cabeza, no lo sé. Estaba dirigido a sus aposentos, pero usted no estaba allí. Al ser despedido, el hombre se despidió. Honest abrió la caja con cautela. Había un tazón grande con una tapa adentro. Lo sacó de la caja y lo colocó sobre la mesa. Luego lo abrió, solo para dejar escapar un grito que asustó al joven emperador de su asiento. Complementos del chef G-Black, no podía ser él. Él estaba muerto. La idea era incluso ridícula de que se echara a reír como un loco después de su grito. Tenía que ser esa mujer. No fue casualidad que hace unos días ella le trajera pruebas del culpable detrás de su intento de asesinato. Tenía que ser obra de ella. No había nadie más que pudiera hacerle esto a su hijo. Ella iba a pagar. Iba a obligar a Steata a estar aquí en unos días para poder vengarse. Ministro, dijo un emperador un tanto asustado, ¿está bien? Aún no había visto lo que había en el tazón grande y Honesto no iba a permitir que el niño viera el perturbador plato que le habían servido. Al día siguiente en agenda en realidad no pensó que encontraría un día en el que iría en contra de Naruto. En todos los escenarios que importaban, siempre había pensado que él siempre estaría a su lado, o al revés. Puede que no haya sido un líder inspirador, pero cuando hizo su trabajo, lo hizo a la perfección y se preocupó mucho por sus subordinados. Cuando se trataba de diluir al enemigo, lo hacía mejor y su sentido del bien y el mal como algo que ella pensó que los uniría. Pero eso parece haber sido tirado por la ventana. La vista de Naruto estaba bastante deformada en su juramento. Vivió para nada más que para cumplir. Pero la vida no terminó ahí. Tenía que tener algunos planes sobre lo que iba a hacer al final de este viaje en el que se habían embarcado. Si no podía ver un futuro después de su juramento, entonces no valía la pena seguirlo. Ella no creía que la revolución fracasaría, no por casualidad. Incluso cuando tenían que enfrentarse a oponentes como Steata y Budo, prevalecían. Cuando vio que Naruto había estado realmente vivo todos estos años, se sintió aliviada, incluso feliz. Ella había pensado que su aparición solo les facilitaría las cosas y aceleraría su agenda, pero las cosas no parecían estar en ese camino. La ex general exhaló un poco de humo mientras miraba a Chelsea cuidadosamente. Estaban justo lejos del escondite de Nightbright. El pelirrosa acababa de decirle que Naruto la había pillado espiando y casi la mata, y que casi habría hecho eso si no hubiera estado en camino hacia otra misión. Solo pasé la noche en la celda, sin comida ni nada para beber, hasta que uno de los mejores de su ejército me soltó. Ese hombre tiene todo el conocimiento de todas las armas imperiales dentro de su cabeza, sabe todo sobre sus habilidades, sus cartas de triunfo, sus debilidades, e incluso puede olerlas a millas de distancia. Al menos eso es lo que me dijeron, dijo Chelsea. ¿Dónde estaba Naruto cuando te soltaron? ¿Y te explicaron por qué te permitieron ir después de atraparte y conocer tu misión?
Preguntó Nagenda. No sabía que a Chelsea se le había encomendado la tarea de espiar y asesinar a Naruto en caso de que descubriera que él es una amenaza para los planes del ejército revolucionario. Por supuesto, eso no presagiaba nada bueno para ella, no por la orden en sí, sino por las consecuencias. Ella entendió que Naruto no se llevaba bien con otros generales durante sus días como general, ni, incluso cuando era un simple soldado, no se llevaba bien con los oficiales al mando. Su único oficial al mando siempre fue el emperador, y nadie más. Ella solo temía lo que él iba a hacer al respecto. Tal como estaba ahora, era impredecible. No podía comenzar a pensar en lo que él decidiría hacer con respecto al intento del ejército revolucionario de destituirlo en lugar de hablar sobre las cosas en caso de que él fuera una amenaza. Naruto no mostró miedo a ningún hombre. Ella no se sorprendería si él coincidiera con el cuartel general y quemara todo lo que tuviera a la vista. Si lo veían como una amenaza, él también los vería a ellos como una amenaza. Sabía muy bien lo que les pasaba a todos los enemigos de Naruto. Parecen saber la mayoría de las cosas, pero no supieron quién era yo hasta algún momento. Solo puedo confirmar ahora que rastrearon a mis compañeros de equipo, obtuvieron todo lo que querían de ellos y luego regresaron a mí, respondió Chelsea en voz baja. Y no, ese hombre no estaba en el palacio. ¿Dónde estuvo él? Chelsea negó con la cabeza, no lo sé, pero se fue ayer en una misión. Definitivamente era para matar a alguien, y parecía nervioso cuando lo vi por última vez. Fuera lo que iba a hacer, parecía importante porque parecía dispuesto a cortarme en pedazos mientras le hacía perder el tiempo. Luego apartó la mirada de Nagenda. Me voy a reportar al cuartel general, mi equipo ya está adelante. Nagenda asintió, trataré de hacer un poco de control de daños con Naruto y esa mujer. Tendría que ir a la capital ahora y arreglar las cosas antes de que se conviertan en un desastre que resulte en conflictos que no llevará a nadie a ninguna parte. Por cierto, Nagenda, dijo esa mujer, se sintió como si conociera al ministro que albergaba a Naruto. ¿La conoces? Solía acercarse a mí cada vez que se reunían ministros y generales. Sé que ella conocía a Naruto mucho antes que yo y probablemente haría cualquier cosa por él. Pero saber de su conexión con él explica cómo ha podido mantenerse con vida todos estos años a pesar de su evidente disgusto por Nest, dijo Nagenda mientras también seguía su camino. N/A. Bueno chicos, aquí el capítulo 5, espero lo hayan disfrutado, cuídense mucho y hasta pronto, paz.